zona necesitamos ecotecnologías, planta de tratamiento y un suavizante de agua. Este es el club de playa Mía Celina, como les decía, tiene el área de restaurante, el área de alberca. Chaval, te estás haciendo famoso cortando la rosca aquí en la empresa. No creo. Qué bueno. Bueno, pues ahí estamos con la rosca de Reyes, pero también trabajando. Ahora sí puedo hablar, ya ha terminado la reunión. Lo que hacemos es actualizarnos, entender mejor los desarrollos que se ofrecen, saber todas las características, todo para que cuando te pongas en contacto te los pueda ofrecer bien. Así que hoy estamos de aprendizaje. Aquí en esta empresa con la que nos llevamos tan bien, en la que Alan trabaja con nosotros. Y como no, pues cortando la rosca de Reyes, que hoy es el día de Reyes, así que a disfrutarlo. Y vamos a seguir grabando a ver qué más hacemos durante el día. ¿Qué te parece, chaval? Sí. ¿Está buena? ¿De qué? ¿De chocolate? Pues nada, buen provecho. Gracias. Y Alex, como no, también me lo traigo porque tenía que aprender todas las características, porque ya va camino a los 17 y cuando tenga 18 tiene que ser una persona responsable y trabajar un poquito. Me queda 1 año y 5 meses. Bueno, pues ahí vas. Vas en buenas manos, en buenos sitios y con buena gente, que es lo importante. Está demasiado bueno. ¿Demasiado bueno? Qué bueno. Chavalote, ahí está la rosca y este hombre que tiene hambre, que sí. Buen día. Buenos días. Y Pues estas son no las tengo frases. hambre porque desayuné muy bien. Ah, Gracias que a sí. Dios. Hoy Lo que pasa- hubo salmoncito. Pero pues. Digo, la rosca no se dice que no. Pues aquí tenemos una frase que quiero grabaros en lo que es la oficina. Me estoy introduciendo con confianza. Estás en tu casa. Gracias. Aquí tenemos una de las frases que os quiero grabar. Esa frase es muy importante como motivación para cualquier trabajo aquí en la empresa con los trabajadores. Aquí tenéis otra frase que no la estoy leyendo porque creo que la vais a leer vosotros y la vais a agregar a vuestra forma de ser, porque cada frase se tiene que agregar como uno siente la vida. Es una forma de motivarse. Entonces tenemos otra y tú lo aplicas a lo que estás viéndote, cómo haces las cosas y cómo podrías cambiarlas para que te fueran mejor. Está buenísimo todavía. Y para que esto ocurra, tú tienes que tener unas ilusiones siempre, unas ganas de salir adelante y tienes que buscar la motivación para ello. Pues, ¿qué te parece, chaval? Sí. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos a ir ya? Bueno, hasta otro ratito, gracias por todo. Hasta luego. De los team managers de la empresa, se puede decir, ¿no? ¿Qué tal? Qué bueno, feliz año, que hacía tiempo que no te veía. Nos vemos, hasta luego. ¿Primer lugar o segundo? No es cierto. ¿Va por primer lugar de ventas otra vez? Ah, ¿sí? ¿Quedé primero? Qué bueno, muchas gracias. Y gracias a vosotros, a lo bien que lo hacéis todo. Con gusto. Gracias. Ya vamos por otra vez por el primero. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Bueno, Alex. Vale, hasta luego. Aquí, cuando lleguéis aquí, esta persona os trata de maravilla. Muchas gracias. Bueno, pues estamos saliendo de las oficinas, ya sabéis. Siempre hay que actualizarse en cualquier trabajo que estéis. Yo en este que es mío, en el que estoy trabajando, a pesar de ser broker independiente, siempre tengo que estar al día de todas las negociaciones, de todo lo que representa los avances de los desarrollos y de los nuevos proyectos. El mar lo tenemos aquí al ladito. Yo iría a grabarlo ahora con Alex un poquito, porque nos tenemos que ir para casa en otra reunión muy importante de trabajo, chaval. Muy importante porque el mundo de YouTube avanza a marchas forzadas día a día y hay que actualizarse. Estamos, pero ¿en dónde estamos? Estamos yendo, antes de ir a casa, que tenemos una reunión importante con nuestro Julio César. Julio César es de publicidad, hace un trabajo excelente y hoy queremos abarcar ciertos temas importantes para en un futuro mejorar un poquito mejor el canal, para ser más fácil de llegar a vosotros, pero todo va dando sus pasos poco a poco. Acordaros que yo soy una persona que soy muy directa, que me gusta venir, que me acompañéis, y no soy de editar vídeos, pero siempre esas ayuditas, esos muñequitos, esas cositas que salen, esa intro, la despedida del vídeo, de cuando hablamos de un desarrollo así, para que contactéis conmigo, esas cosas ayudan mucho también. Entonces hay que hacer una pequeña mezcla. Bueno, pues estoy aquí en la avenida 10 ahora mismo. Hoy es día 6 de enero, el día de Reyes. Alex nos va a volar el dron.
¿Lo quieres volar desde aquí o quieres llegar a Fundadores? Oye, pregunta, ¿la rosca de Reyes se come ayer o se come hoy en la noche? Se come el día de Reyes. Pero tú ya, la mayoría de gente como nosotros, el día anterior, el día de la víspera, ya estamos comiendo rosca también. Pero cuando se come, se hacen las reuniones familiares, es el día de hoy. Se queda la familia, abren la rosca, hacen la fiesta, a ver quién le toca al niño, para hacer los tamales, cosas así. Bueno, pues aquí hemos grabado varias veces en esta tienda, porque tienen modelos muy bonitos, los hacen ellos, la mayoría, y a mí me encantaron. Ya compré una vez una vestimenta aquí y dentro de poco voy a comprar otra vestimenta seguramente. Me gusta mucho para lo que es este clima que tenemos nosotros. Esto os lo recomiendo. Y aquí tenemos el The Five Downtown, me parece que se dice así, que está en la avenida 10 con la calle 2, creo que está en la calle 2. Estamos muy cerca del Parque Fundadores. Y bueno, pues aquí aprovechando que llegamos al Parque Fundadores, grabando con Alex, que ya tiene preparado el dron, que bueno. Vamos con el tiempo un poquito justito. Y la idea de venir aquí ha sido de Alex, porque dice, ya estoy cansado de volar el dron siempre, o en Mamitas o en la 38, quiero ir allí al Parque Fundadores, ¿no es así? Sí. Y desde aquí estoy viendo que el mar está un poquito movido, no mucho, un poquito, y se ve hermoso. El día ya lo veis, un poquito nublado, pero nada, unas pocas nubes mejor dicho. Y el tiempo muy bueno, el tiempo muy agradable. Porque a esta hora, en otra época, te asas de calor un poquito, así por donde vamos, sin nada de protección. Y ahora mismo no, ahora mismo disfrutas de pasear. Bueno, pues por aquí, una vez que estamos en la 2, aquí en la Quinta Avenida, por allí irías toda la avenida para adelante. Ahí está Alex, que nos lo va a volar. ¿Vas a grabar un poquito por aquí antes de subirlo? Me imagino que se va a ir grabando como si fuera un perrito, ¿no? ¿Te vas a ir hasta el Parque Fundadores andando o no? Sí. Que yo quiero grabar la playa desde allí. Mira, se lo está llevando como si fuera un perrito por aquí, por la Quinta. Por una parte está bien, porque es una novedad llevar así el dron a esta altura tan pequeña, pero se puede ver perfectamente a esa altura como es el ambiente en la Quinta. Y qué bueno que lo domine también y que pueda ofrecernos estas imágenes tan hermosas de la Quinta por esta zona. Es una zona que habitualmente no venimos. A esta hora de la mañana no podemos saludar a Alex Castañón, que está en Karen por la tarde, que ya tengo ganas de saludarla y darle el feliz año nuevo. Este hombre representa... Ya mataste el pajarito, ¿no? Qué bueno. Pues ya se levanta. Y aquí ya estamos llegando al Parque Fundadores, justo aquí en esta esquina lo tenemos. Cuidado por ahí atrás, Alex, porque no sabes lo alto que está. Ahí lo tenemos el chavalote. Y desde aquí se nos dirige, ahí está enfocando lo que es la iglesia. Esto es el ADEO, la terminal turística de los buses. Y esta es la avenida Juárez. Al final de la avenida Juárez tenéis el ADEO y tenéis taxis donde os podéis desplazar a donde vais a ir. Si queréis pagar un poquito más, los agarréis aquí. Si los queréis pagar un poquito menos, los podéis agarrar por la avenida y preguntáis cuánto os cuesta a que os lleven a donde vais. Bueno, pues aquí está la iglesia, el chavalote que se viene conmigo. Esta iglesia me ha gustado mucho siempre. Y aquí tenemos la plaza decorada de Navidad. Esto lo han puesto provisional, lo de la policía de Quintana Roo, para vigilar en esta temporada alta que hemos tenido. Pues al dron no lo veo. Y aquí tenemos a Alex, Ya lo veo. pues controlando el dron. Voy a pasar por este, digamos, puentecito que hay de luces. Acordaros que todavía creo que hoy es el último día, no estoy seguro, del espectáculo que hay con esas redes. Un espectáculo lumínico de imágenes
y de acrobacia, que lo grabamos un día y es espectacular. Bueno, ahora mismo veo una persona colgada que no sé qué hace ahí, pero bueno, está haciendo un poco de ejercicio. ¿Qué os parece cómo quedó el Parque Fundadores una vez que lo arreglaron? Dejo a Alex por aquí. Alex, me voy a grabar la playa. Y este es el equipo para hacer el espectáculo. Yo creo que hoy es el último día, no estoy seguro, pero estaba todas las navidades y termina con el Día de Reyes, las navidades de este 2021-2022. Y este chico no sé si es uno que hace el espectáculo por la tarde, está entrenando ahora, o alguien se ha colgado de ahí, no tengo ni idea. Y por la tarde aquí están los guerreros mayas con su baile. También durante el día tenemos aquí los voladores de Papantla haciendo también su espectáculo. Empiezan sobre la 1 de la tarde. Y ya veis, la playa está impecable. Me gusta mucho el ambiente también que hay con las dos pistas de vóley playa que han puesto. Y me voy a acercar a la orilla. Es que hay varios suscriptores que me han preguntado: Paco, ¿cómo está de sargazo? Pues está muy bien, no hay nada. Hubo 2 días o 3 por ahí que llegó algo hace ya unos días y actualmente no hay nada. No me he traído bañador, si no me metía dentro del agua, porque a mí me sienta muy bien un baño de agua. Y a Alex seguramente, si se hubiera traído ropa adecuada, le hubiera gustado jugar aquí. Buenas. Bueno, como veis, la playa también está muy bonita en esta zona. Aquí salen los ferries hacia Cozumel. Hasta hace poco salía uno cada día, salía el de... Hay 2 empresas de ferries, la Windjet y la otra que ahora no me acuerdo. La otra es la más conocida y se me ha ido de la cabeza el nombre, pero lo del amarillo, bueno, da igual. El caso es que ahora parece ser que salen los 2. Eso parece ser, porque al estar los 2 aquí, que significa que los 2 están saliendo hoy. Y cada media hora puede ser que tengáis un horario diferente de cada uno. Eso es muy bueno, porque hasta ahora era un problema. Y de sargazo no hay nada, prácticamente nada. Absolutamente nada. Y ya veréis con el vuelo de dron, que así os lo va a enseñar. Me gusta ver cómo está la playa con su gente, disfrutándola. Pues esto es el último día de Navidades, señores. Han sido bonitas estas Navidades. Hemos podido disfrutar de todo. Hemos disfrutado, a pesar de lo que está pasando en el mundo, de unas Navidades impresionantes, donde prácticamente no se ha notado cambio ninguno. Solamente cuando vas a un sitio cerrado tienes que poner el tapabocas. Por lo demás, todo muy bien. Yo creo que la gente que ha llegado aquí a Playa del Carmen o a la Riviera Maya o a Cancún se llevan una buena experiencia. Y espero que siga igual. Aquí estáis conmigo, lo que estoy hablando lo estáis viendo. No es que yo me esté inventando ni nada. Y muchas gracias a todos los que habéis acercado, habéis puesto en contacto conmigo para saludarme, para vernos o simplemente para desearme un feliz año. Igualmente para todos vosotros. Espero que disfruten de su estancia cuando vengan por aquí también, que algunos ya tienen planeado que van a llegar en breve por aquí. Qué bueno pasar la mañana así, ¿eh?
Mala recepción. Y como hay mala recepción, punto fallado. O punto perdido. Pues ya me voy de este ratito de playa, espero que os haya gustado. Y ya me tengo que ir de vuelta al carro, porque a las 12 tengo que estar en casa, por lo que estaba comentando. Y luego ya por la tarde, si veo algo más que grabar, os lo voy a grabar por allí. Esto seguramente mañana ya lo quiten, ¿eh? Si hubiera aquí alguna persona, me lo podría decir, os lo comento. A ver si esta persona que está ayudándole me lo puede decir cuando es el último día. Pero quedó impresionante, me gustó mucho esta iniciativa que tuvo el ayuntamiento este año. La verdad que ha quedado muy bien, muy bonito. Y espero que lo vuelvan a repetir. Es un atractivo más que tenemos para las personas que nos visitan por aquí. Con personas haciendo acrobacia, terminó el día 4, eso me acaba de comentar esta persona. Y ahora lo que hacen es la proyección solamente. Pura proyección. Y el día 7 se acaba, que sería mañana. Bueno, pues yo el vídeo espero subirlo por si alguien se quiere acercar antes de que acabe. Y Alex no lo veo. No sé por dónde está. Lo tengo que ver porque nos vamos a ir juntos. A lo mejor está sentado. Ah, sí, está ahí. Ya me dije al final. Digo, seguramente está sentado. Alex, ¿hasta dónde te estás moviendo? ¿De acá al lado? ¿Estás aquí al ladito? Ahí se ve. Pero ¿hasta dónde has llegado? Está aquí arriba del todo. Ahí justo ahí arriba. ¿Hasta dónde has llegado? Aquí al lado. Ah, pensaba que habéis ido para Playacar. No. Un día de esto entraremos en Playacar y me lo vuela desde allí hasta el final de la playa. Sí. A ver qué tal se ven las playas por allá. Pues nada, estamos en Parque Fundadores y acordaros que aquí los fines de semana suelen estar los payasos ahí por la tarde. Todos los días tenéis los del voladores de Papantla ahí y aquí los guerreros mayas haciendo su actuación. Y bueno, pues ya lo veis, este monumento es excelente, bonito y hermoso. Yo creo que de lo más bonito que hay en la Riviera Maya. La persona que lo hizo de verdad se merece un 10. Es impecable. Se le dice la puerta maya. ¿Cómo? ¿Allá lo vas a volar? ¿A descender? Ahí está. Qué bueno ver a Alex aquí. Nos vamos a hacer quizá una foto por si lo hacemos de portada del vídeo. Nos hacemos una foto con el dron para la portada del vídeo. Lo levantas y lo pones así mirando para... Bueno, pues ya está. Ya lo aterrizaste. Sí, ábralo. Un momento. Pues estamos aquí subidos y haciéndonos la foto para la portada del vídeo. Que bueno, el dron lo tenéis delante. Justo delante. Ya. Ya hizo la foto el chavalote. Justo delante de esto vamos a tener una foto. Qué bueno. No siempre me acuerdo de hacerme una foto para la portada del vídeo, ¿eh? A veces se me olvida, bastantes veces se me olvida. Qué buen video, ¿eh? ¿Sí? El video, sí lo sabes. ¿Ah, sí? Hoy estaba pensando que haciendo una foto.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Despidiéndonos de aquí del Parque Fundadores. Este hombre para hacerse fotos con el monito. Y nos vamos camino del carro. Otra vez vamos a volver de vuelta por la quinta y nos vamos a ir por otra vez por la calle 2. Y como venimos poco por aquí, pues un ratito de grabación no viene mal. Ahí viene la policía. La verdad es que hay mucho control de policía aquí en la zona. Eso por una parte es bueno. Y aquí están esperando para comprar su billete. Y tienen que esperar fuera por el tema del COVID, que no haya mucha gente dentro. Así que ya sabéis que como hay cola, no vengáis con el tiempo justo de agarrar el bus. Hay que comprar primero el billete. Aquí también hacen pruebas de antígenos y de PCR. Y los precios son de los antígenos 500 pesos, 1.700 los de PCR, en dólares $30 y $90 el PCR. Muchas veces me preguntáis a cuánto está, dónde se puede hacer. Pues esta otra opción que tenéis, muy cerca donde está el bus, la central de buses. Oye, Ale, ¿te has fijado en este detalle? Aquí estaba Diamond, ¿no? Ya lo quitaron, la tienda esta la grabamos un día y ya no está aquí en la quinta. La grabamos donde compramos ciertas cosas. Bueno, pero yo tengo mi pulserita de recuerdo. Sí, yo también tengo la mía. ¿Y de hecho la traes en la mano? Sí, muy bonita. Bueno, pues ya veis que por esta zona hay ambiente a todas horas del día. ¿Por dónde es esta, no? Ahora vamos por aquí, por la izquierda. Un día de estos quizá os vuelva a grabar el de Five, el Downtown, o puede ser también el de Caracoco, o puede ser el de Puerto Morelos. Son tres opciones muy buenas también de inversión, muy seguras. Y siempre es bueno estar actualizado con ese tema también. Su alberca es maravillosa, me encanta. Podéis pasar en un day pass muy bonito. Tiene vistas al mar. Pues dicen preciosas. Que tiene uno de los mejores rooftops de Playa del Carmen. La verdad que sí. Y aparte lo hacen muy bien, ¿eh? Sí. ¿Domingo de Palacio sí, tiene lujos de 5 estrellas. Sí, exactamente. Están mirados, bueno, están, digamos que tienen que tener todo lo que el Hilton hace. Tienen que tener los, ¿cómo se diría? Los requisitos de un Hilton. Exactamente. Mira qué pintada tenemos ahí más bonita, la del pájaro con la niña volando. De hecho dicen que cada cierto tiempo viene Hilton a dar un chequeo, sí, si todo está correcto. Y luego a estos le están dando un mantenimiento continuo durante todo el año. Oye, lo veis, The Five Downtown, hoteles y residencias. Aquí podéis comprar vosotros un departamento, siempre suele haber alguno. Lo podéis comprar, os puede dar un rendimiento anual, lo podéis disfrutar un tiempo al año y es un valor seguro a tu inversión. Y te digo, se ve como nuevo. Siempre. Ellos lo cuidan al máximo. Y me gusta mucho esta cafetería. Esta cafetería Marley Coffee es buenísima. Bueno, pues ya voy a parar de grabar y hasta otro ratito.
Por las 5:10 de la tarde. ¿Dónde vamos? Pues a Mamitas. La playa que tenemos delante de casa. Vaya día más bueno que está haciendo. Aunque ahora mismo aquí ya se ha retirado el sol por esta zona. Pero el día está precioso. Aquí han puesto unas vallas que antes no estaban puestas. Es el primer día que las veo. Bueno, pues el agua está un poquito movida, pero está buena. Vamos a bañarnos ahí donde hace un poquito de sol. No voy a estar mucho tiempo porque tengo que buscar a Alex al entreno, pero sí el tiempo suficiente para disfrutarlo. A mí con 15 minutos me basta. Pues vamos a ese bañito tan delicioso que tenemos todos los días. Ha llegado un poco de sargazo ahora por la tarde, ¿eh? Ahí tenemos un poquito de sargazo. Pero como veis en la orilla no hay nada de sargazo. Aquí al sol se está rico, no, porque sí, que está buenísima el agua. Eso sí, necesito meter el cuerpo. Vamos a disfrutarlo. Estoy viendo en Cozumel, estoy viendo 3 cruceros. Uno en aquella parte, otro allí y otro allí. Hay 3 cruceros en Cozumel. Y aquí estoy en una zona que hay un poquitín de sargazo. No es nada, no es nada. Vamos a meter la cabeza debajo del agua y a disfrutarlo. Perdón, güey. ¡Oh! ¡Chingada madre! ¿Qué pasó? Yo te conozco, güey. Te acabas de Yo te veo chocar todos conmigo. los pinches días, güey. ¿En dónde? Antes de venir, te juro que yo te vi antes de venir a Cancún. Yo te sigo, güey. ¿De dónde eres? Soy mexicano, pero vivo en Estados Unidos, ¿En qué parte? Carolina del Norte. Qué bien. Eso Chingada madre, te conocí en persona, güey. Mucho Oye, ¿cómo gusto. te llamas? Jonathan Medina. ¿Y estás mucho tiempo de vacaciones por acá? Hasta, sí, una semana. Una semanita, ¿pero te has quedado en playa o te has quedado en Cancún? En playa, pero luego a Tulum, luego a Bacalar. Vas a hacer muchos tours, ¿no? 7 días, pero lo que más se pueda, pero un mucho gustísimo conocerte, güey. Yo sigo tus videos de YouTube. Qué bueno. Yo te vi, yo digo, si veaste, güey. Yo. Y te vi, güey, te vi. Qué bueno. Dime tu nombre que se me olvidó. Jonathan. ¿y tú? Jonathan. Bueno, pues un gusto saludarte también, amigo. I see him in YouTube. Yes. Oh, yeah. I always see him in YouTube. ¿Cómo He's te YouTube llamas? famous. Sí. Todos los días. Yes, he's always on YouTube. He's like famous, dude. Pero él no habla español, ¿no? No habla español. Ah, Pero yo te digo a tu chaval. Sí, a ver, Siempre están grabando con el dron. Sí. Voy a grabar también con el dron. Está Sí. entrenando a fútbol ahora. Bueno, mucho gusto. Recuérdame tu nombre otra vez. Paco Rivera Valla. Paco, sí. Yo sé tu cara, yo te conozco. Claro que sí. Paco, mucho gusto. Igualmente. Igual vi tu video de este chaval del ámbar. Sí. Que es muy bueno para ti, me encanta. Qué bueno. Mucho gusto, saludos, buenas vibras. Ahí, pasarlo sigue bien. a Paco, yo Gracias. lo vi. Muy bueno, Paco. Oye, pues vas a tener un buen recuerdo de tu estancia por aquí en playa Muchísimo. y espero que lo pases muy bien. Muchas gracias, Paco. Venga. Igual, todos siguen a Paco después de hoy. Like, sigue. Gracias. Hasta luego, chao. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando del baño. Oye, pues qué bueno encontrarte en la piscina con personas así, animadas y que se lo están pasando bien. Encima se ha chocado conmigo, que estaba nadando sin mirar y yo digo, ¿y este qué le pasa? Y se pega un corte conmigo. Pero qué bueno esa casualidad.
verdad que la tarde está estupenda, pero en esta zona que estoy ahora está llegando, pues ya lo veis, un poquitín de sargazo por aquí, pero nada, no es nada del otro mundo. A ver, hay personas que vienen en marzo y me están preguntando ahora en enero que cómo está el sargazo. Pues ya lo dije, creo que esta mañana. De aquí a marzo, pues vete a saber cómo estará, porque esto cambia de un día para otro siempre, pero yo creo que ahora no va a haber problemas, y los problemas a lo mejor vienen a partir de mediados de enero, mediados de febrero, mediados de marzo, y este año, que hubo bastante, llegaron, el problema principal llegó, creo que a mediados de abril o finales de abril, así que nunca se sabe esto depende de las corrientes. Bueno, y aparte, si lo tenéis, hay playas que no hay nada de sargazo porque no les deja las corrientes llegar a esas playas, y luego las playas donde hay, pues hay zonas que está bien y es lo que tú tienes que hacer, disfrutarlo ahí. Bueno, pues voy a parar un poquito porque voy a hacer un poco de ejercicio aquí dentro del agua y luego sigo grabando. Bueno, pues vais a tener una forma diferente de enfocaros una venta de una casa interesantísima. Os la voy a poner, está en Marsella 1, es una zona de aquí de Playa del Carmen que pasa a la Federación ya, es una urbanización muy conocida y ahí tenéis la oportunidad de comprar una casa excelente con 2 departamentos, uno de 2 recámaras y otro de 1 recámara, un precio que se ajusta a lo que te están ofreciendo. ¿Y en qué aspecto yo lo veo positivo? Por ejemplo, pues imagínate que yo me compro esa casa, vivo allí y de 3 recámaras, con 2 baños creo que tiene, luego lo tengo que mirar de nuevo. Y estoy viviendo con mi familia, pero puedo poner renta vacacional tanto un departamento como el otro, uno de 2 recámaras y otro de 1 recámara. Ahí ya me lo pienso a ver cómo lo hago, si lo hago renta vacacional o lo hago renta a largo plazo. Como yo vivo en la casa, si soy listo y lo sé publicitar y arreglar bien, pues lo voy a poner renta vacacional. ¿Por qué? Porque yo puedo dominar las entradas y salidas, no tengo que pegar ninguna administración a nadie, y encima el cuidado de la casa siempre está muy bien. Lo bueno que tiene es que tienes también exterrada, tiene vigilancia, pues tiene una alberca común por ahí para disfrutarla, tiene una excelente, yo diría que tiene una excelente en el tema de, es una dificultad que siempre veo yo cuando se vende algo, el tema del mantenimiento, ¿no? Y el mantenimiento que tiene está tan bueno, porque pagas tan poquito y tienes tu vigilancia privada, como te va diciendo, y tus áreas comunes, en las cuales pues ese mantenimiento yo lo veo muy bajo a nivel de lo que se está pagando en otros sitios. Entonces, os voy a poner el vídeo, es un vídeo hablado en español y en inglés, es otra, bueno, es otra forma de hacer vídeos, ¿no? Y después al final pues ya me diréis qué os ha parecido. Si hay alguien interesado, que no duden en ponerse en contacto conmigo y os vaya a pasar cualquier otra explicación, noticia o lo que tengáis que necesitar para hacer vuestra inversión. Es una inversión, eso sí, como está construido y tal, para pagarla al contado, se puede decir. O hacéis un préstamo hipotecario, eso ya lo decidimos. Yo ya, ahí va el vídeo y espero que os guste. Marsella 1. Y lo dicho, estamos en la oficina, estamos trabajando. ¿Estás buscando una propiedad ideal para invertir en Playa del Carmen? Are you looking for an ideal property to invest in Playa del Carmen? Tenemos la mejor opción para ti. We have the best option for you. Una hermosa casa con 2 departamentos ideal para invertir y generar ingresos de inmediato, rentando los departamentos y la casa. A beautiful house with 2 apartments, ideal to invest and generate income immediately, with your income from the apartments and the house. La casa cuenta con 3 recámaras, 2,5 baños, sala, comedor y cocina, estacionamiento techado para 3 automóviles, terraza con jacuzzi. The house has 3 bedrooms, 2.5 bathrooms, dining room, kitchen, covered garage for 3 cars, terrace with jacuzzi. Con la gran ventaja de tener de frente de la casa el área común que te da una gran vista a las áreas verdes. Y no a otra casa. With the great advantage of having the common areas in front of the house that gives you a great view. 2 departamentos. 2 apartments. Un departamento cuenta con 2 recámaras, sala, comedor y un baño completo. One of them has 2 bedrooms, dining room and bathroom.
El otro departamento cuenta con una recámara más amplia, vestidor y un baño completo con sala-comedor. The other one has a larger bedroom, dressing room, bathroom, kitchen dining room. La propiedad se encuentra en una cerrada con el acceso restringido, caseta de vigilancia 24/7, puertas eléctricas y con cámaras de seguridad. The property is located in a restricted access, has security booth, surveillance 24 hours, 7 days a week, electric gates, and security camera. El área común cuenta con una amplia área verde, piscina, juegos infantiles y un asador, que los puedes disfrutar cuando quieras. The common area has a big green area with pool, griller, bathrooms, children's area, and you can enjoy them when you want. Todos los documentos están en regla. Legal documents in order. Preguntas frecuentes. Frequent questions? ¿De cuántos metros cuadrados es el terreno? How many square meters does the land have? 180 metros cuadrados. 180 square meters. ¿Cuánto se paga de mantenimiento? How much is the monthly maintenance fee? 450 pesos mensuales. $450 MXN or $22 US. ¿Dónde se encuentra ubicada la propiedad? Where is the property located? En Marsella 1. En el PDF que te envió a este video, se encuentra un link que te mostrará con Google Maps la ubicación exacta de la propiedad. Is located in Marcella 1. You can check the location in our link that will direct you in Google Maps. ¿El mantenimiento incluye la casa y los 2 departamentos? Does the maintenance include the 2 apartments? Si se paga, solamente 450 pesos por los 2 departamentos y la casa. Yes, you will pay $450 MXN, $22 US, for the house and 2 apartments. ¿La propiedad tiene todo en regla? Does the property have every document in legal order? Sí, todo está en regla, listo para ir con el notario. Yes, the legal documents are signed by the public notary. Ventajas que tienes al invertir en una propiedad en Playa del Carmen. Advantages to invest in Playa del Carmen. Gran inversión a corto plazo. Short-term invest. Ingresos pasivos de la renta a corto plazo. Income for rent the apartments. Gran plusvalía. Capital gain. La demanda es siempre alta en lugares turísticos. The demand is always high in touristic places. Próximamente el Tren Maya será un proyecto que detonará el desarrollo socioeconómico en Playa del Carmen y el sureste de México. Un nuevo servicio de transporte férreo que conectará las ciudades, las industrias y los circuitos turísticos. The Tren Maya will be a great project that will increase the economic development in Playa del Carmen and the southeast of Mexico that will connect different cities, the industry, and touristic areas. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Any questions, I am at your service. ¿Qué os ha parecido esta otra forma de enfocar una venta de una propiedad aquí en Playa del Carmen? Yo la veo excelente, muy buena información y aparte de eso apoyado cualquier necesidad que tengáis aquí. Yo ya voy a salir de la oficina, me voy a ir a buscar a Alex que está terminando su entreno. El sol ya se está ocultando, la gente está disfrutando de la playa, hay bastante gente todavía, ya lo veis. Hoy es Día de Reyes, pero la gente trabaja, no toda la gente tiene festivo. Y es un día que se reúnen las familias para, como dije esta mañana, para disfrutar la rosca y hacer una pequeña fiesta. Y sobre todo los más pequeños que reciben esos regalos que les traen los Reyes. Pues este es el ambiente del Día de Reyes de hoy. Muy bonito. Oye, Paco, ¿me puedo tomar una foto contigo? Claro que sí. Sí. Ahí le pregunto. Espero que tengan muy buenas vacaciones y nos vamos viendo, ¿vale? Igualmente, siempre buena vibra. Gracias a ti, hasta luego. Chao. Bueno, pues ya me toca irme. Ya me toca irme porque ya me estaba yendo. Muy contento de la playa, la verdad que la he disfrutado. Y también
¿por qué no? Me gusta que me digan que por mis vídeos pues, están aquí, que gracias a ellos que hago un buen trabajo, me alegra mucho. Más si veo que está disfrutando de venir. Aquí está Julio, mi amigo. No estoy grabando porque sé que te gusta la intimidad. ¿Y cómo estás pasando la tarde? Bien, ¿sí? Yo me tengo que ir a buscar a Alex al estreno. Bueno, pues ya sí, ahora ya sí me voy. Es que hemos hecho una estrategia de trabajo, me he encontrado aquí con la persona que estamos haciendo ese trámite, que bueno. También está en la oficina, él trabajando, como tiene que ser. Pues ya nos vamos y vamos a disfrutar de lo que es la tarde también, fuera de la oficina. Bueno, ¿ahora dónde voy? Voy a buscar agua alcalina. Y el único sitio que conozco en Playa del Carmen actualmente que vendan el agua alcalina, si alguno sabe otro sitio, como lo diga, porque a veces me falla. Este sitio encima está muy económico, la verdad. Pues vamos a llenarlo. Está aquí justo entre la calle 64 y la 62. Aquí hay de dos tipos, alcalina y la normal. Aquí donde estáis viendo el precio es bastante bueno. En 15 pesos está ahora la alcalina y 10 pesos el garrafón de la que es normal. Entonces ya vamos a llenarlo. Y ya con eso quiero decir que estoy aquí en una zona, en la avenida 10, esto es la avenida 10, con la calle 64 en esta esquina. Y la calle anterior es la 62. Por eso que os digo, porque yo bebo agua alcalina, si puedo encontrarla sí o sí, por tema de salud, es muy buena para el cuerpo. Y nada, os estaba dando ese consejito por si a alguno le parecía bien para venir aquí a buscarla. Yo es el único sitio que la encuentro. Y si me falla este ya no sé dónde lo voy a encontrar, porque el sitio donde iba antes ya cerraron. Bueno, pues aquí están entrenando todavía. Y ya está el sol casi ocultándose. Llevan aquí desde las 3 de la tarde, 3 y media mejor dicho, 3 y media. Y son las 6 de la tarde. Así que... estoy mirando a ver dónde veo a Alex. Pero bueno. Bueno, pues a ese que le van a pasar el balón es Alex. Tienen que ir como a rematar, pero la central muy cerrada. Ahora el próximo va a rematar, creo. Aquí prueban de hacer cosas y todo eso tiene que ir plasmado en el resultado del... Qué pena, no le llegó. Bueno, pues ya esperarle. Bueno, pues este es el Gran Hyatt, ya lo veis, de noche. Y así se ve iluminado de bonito. Aquí en esta calle es la paralela que hay más cercana a la Quinta. Y como veis ya han puesto unos cuantos negocios que por la noche más o menos funcionan bien. Esta calle poco a poco se va animando. Yo acabo de dejar el carro ahí aparcado porque no hay sitio para aparcar más cerca del gimnasio. Al mismo tiempo quiero aprovechar para grabaros un poquito cómo está el ambiente en la Quinta antes de ir al gimnasio. Estoy aquí en el Toscana. En vez de ir al gimnasio me estoy yendo para esta zona porque por lo que se ve está la Rosca de Reyes del 2022. Han puesto aquí como un regalo, no sé si es un regalo o pagando. Vamos a ver si nos da un poco de rosca. ¿Habéis visto qué pedazo de rosca más bonita? Hola. Buenas tardes. Oye, una pregunta, ¿en qué se debe que regaléis esta rosca? Por el Día de los Reyes Magos. Sí, pero ¿quién lo da? ¿Quién lo da? ¿Quién lo coopera? El gobierno de aquí de Playa del Carmen. ¿El gobierno de Playa del Carmen lo regala? Qué bueno. Pues mira, mira qué trozo de rosca. Qué bueno se ve esto. Muchas gracias por la rosca.
Ya veis, aquí en plena Quinta Avenida están regalando rosca de Reyes. Una buena iniciativa del Ayuntamiento de Playa del Carmen. Qué bueno que están ahí también los músicos con su rosca. Y me imagino que han colaborado, están colaborando ciertas empresas como A Cacao para un chocolatito. Me voy a poner aquí en la cola. Hola, ¿cómo estamos? Eres de la empresa Cacao. También estáis ayudando un poquito a la gente a Claro que sí, a regalar chocolate caliente. Es una buena empresa Cacao, ¿eh? Gracias. ¿Cuántas sucursales tenéis aquí? 4 en Playa del Carmen y una en Cancún. Bueno, porque lo sepan que esta empresa que estáis viendo aquí, Gracias. que está colaborando con... ¿Gusta chocolatito? Sí, claro que sí. Yo iba a ir al gimnasio ahora, pero al ver esto ya me he venido para acá. Muchas gracias. ¿Me regalas un poco más? Por favor. Os lo dicho, está delicioso. Tengo que ir al gimnasio a perder calorías y las estoy agarrando ahora. ¿Qué vamos a hacer? Y la rosca no es pequeña, ya lo veis, grande y lo que sigue. Vamos a seguir viendo cómo trabajan, cómo la regalan. Perdona. Bueno, ¿qué te parece? ¿La habías visto alguna vez esto de que regalen rosca y chocolate? ¿Ya lleva muchos años aquí en Playa? Sí, pero no, es la primera vez. La primera vez que lo ves, ¿no? ¿Cuántos años llevas en Playa? Aproximadamente como 6 años. 6 añitos ya. Y siempre tocando música, ¿no? Hace 3 años que apenas la música. ¿Y qué tal te va? ¿Bien? Sí. Qué bueno. Hasta luego. ¿Cómo vais? ¿Os gusta esto de tocar la música por aquí en la Quinta, no? Sí. Qué bueno. ¿De dónde sois? Yo soy de Guerrero. ¿De Guerrero? Anda, desde ayer viniste hasta acá. ¿Cuántos años llevas aquí? 25 años. 25 años. El otro día entrevisté a otra persona que también tiene 25 años aquí tocando música, que también va ahí en la playa, mamita. Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te ha dado estos 25 años? Está un poco tranquilo. ¿A que sí? Calmado, sí. Bueno. Tranquilo. La primera vez que nos dan rosca, ¿no? Sí, pues En estos 25 años, ¿tú la habías visto alguna vez esto? No. Es la primera vez, ¿no? La primera vez que veo en la calle que regalen rosca. Pues yo también. La mayoría casi te las venden. Esa es. Nos vemos. Hasta luego. Qué bueno. Imagínate todo lo que han tenido que trabajar para hacer esta inmensa rosca que da la vuelta. Que da la vuelta como lo estáis viendo. Es impresionante. Hola, ¿usted participa en esto? ¿Usted es en parte participante? Le veo que tiene aquí lo de guarda la sana distancia. ¿Mande? Veo que tiene lo de guarda la sana distancia. Sí, les estoy apoyando. Oye, ¿es la única rosca que dan aquí en Playa o están dando más en otra parte de la Quinta? Están dando en la calle 8 y 10 y en Fundadores ahí inició. Y tienen tres puestos han hecho, ¿no? 3 puestos han hecho para dar rosca. Sí, de estos 3. Anda, pues qué bueno, qué buena iniciativa del ayuntamiento, ¿que sí? Sí, y ahí están lo que dice. Ahí. Ah, ahora lo voy a leer, a ver. Pues ya lo sabéis, están dando en 3 sitios la rosca. La 8 y la 12 y en Fundadores. Pues esas personas son las que están colaborando para esta rosca. Bueno, pues yo ya me retiro, que me he quedado aquí un buen rato hasta estar la policía para cuidar de que todo vaya correcto. Gracias.
pescando. Yo es la primera vez también, no me lo esperaba. He venido de casualidad. Es que es muy grande, no puedo con ella. Y estos chicos que trabajan aquí en la quinta se van moviendo de negocio en negocio y la verdad que lo hacen muy bien, muy llamativo. Pues espontáneo, se la toma en serio y no lo ha dicho tan mal, ¿no? Muy bueno. Ya veis que hay vientito en la quinta, no tanto como los días anteriores, pero está muy bien. Como decía Alan en el vídeo que hicimos de presentación de Mike Meneses, que ya prácticamente aquí no tenemos temporada baja. Aquí tenemos temporada alta y temporada media. Por lo menos así ha pasado el año pasado y el anterior. Pues yo me voy aquí arriba al gimnasio a ver si quemo las calorías que me han dado de chocolate y de rosca. Hoy ya llevo 4 trozos de rosca, la verdad. Es mucho. Y ya me voy para arriba porque llego tarde. Bueno, pues me despido el vídeo con el trocito de rosca entrando en el gimnasio y viendo a ver qué tal lo va. Yo espero que bien. Espero que esto que hago, grabaros que voy al gimnasio, os anime a vosotros a hacer una actividad física o baile o lo que sea, para que os dé ánimos y os dé energías. Es un hábito que tenéis que agarrar. Bueno, hasta mañana. Aquí cenando, buen provecho. El mejor, el mejor. Hasta luego, chao. Bueno, qué casualidad que me lo encuentro aquí, en la Vaca Gaucha, cenando. El muchachote que es de mexicano, pero en Carolina del Norte. Pues así está el ambiente ahora después de salir del gimnasio. Ya había despedido el vídeo, pero como estamos otra vez paseando por aquí, pues así a esta hora que es diferente el ambiente, porque hay más gente ya en los restaurantes, más gente paseando. Ya son las 8:05 de la tarde. Voy a ver cómo está la rosca, a ver si ya la han dado todo, la han regalado o todavía queda. Aunque no voy a comer ni un trozo más, tengo la barriga llena. A 20 pesos. Allá, y la sorpresa que aquí, donde está lo de los 20 pesos, me he encontrado con quién, con Ale. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, una pregunta, ¿es verdad que todo vale 20 pesos? Sí, es verdad que todo vale 20 pesos, pero hay algunas cosas que valen un poquito más, pero sí. Acabamos de venir, es la primera. Yo generalmente, como ustedes saben, no salgo mucho porque estoy en el restaurante, pero pues el día de hoy fuimos un ratito a la playa, vengo ahí mojada de la 38, pero aquí paso por una cervecita y pues ya saben. Total, que hoy es el día libre, se puede decir que estás tomado. Hoy sí, el día es que trabajé 20 días seguidos sin
descanso y hoy es el primer día, bueno, de descanso. Bueno, pues quien te quiera ver bailar, ya saben, en el Ya Karen. saben, véanme en Karen, ahorita se está poniendo súper bueno, la orquesta de salsa empieza a las 9:15, pero si no, el folclore empezamos desde las 5:30, 6, ahí estoy con... Oye, pues tú eres el regalo de Reyes para aquí, para el canal, Sí, porque feliz les Día gusta de Reyes verte. a todos, que les llegue la magia de todo este día tan hermoso que es estar en familia, convivir con nuestros seres queridos, ya saben que los adoro. ¿Sabes que estaban regalando una rosca de Reyes ahí al ladito? Sí, pero ¿No ya sabías? llegamos muy tarde, pero... ¿Ya la han dado todas? Sí, ya las regalaron todas. Ay, qué pena. Bueno, Muchas gracias, a Paco. ti, nos vemos. Adiós. A ver si algún día vienes a la paella. Sí, entonces. Vale, nos vemos. Chao. Bueno, pues vamos a seguir. Yo creo que ya despedimos el vídeo porque la rosca de Reyes, como ha dicho Ale Castañón, ya terminó. Ya no hay nada, ya han quitado todo. Estaba ahí, justo ahí delante. Estas son las mesas. Estas son las mesas que estaba la rosca. Ya la han quitado todas. Así que me voy para otras cosas que tengo que hacer. Esta es la calle 28, la esquina donde trabajaba antes Miquel. Y por aquí se baja a Mamitas. El Tapas es un restaurante español que tenemos justo delante de la plaza del ayuntamiento de aquí, del Palacio Municipal. Y me he querido parar aquí porque me iba a Walmart a comprar comida, pero como ya es el último día, se puede decir que van a estar iluminados así, pues quiero grabar ya como despedida de este 2022, de la Navidad de 2021-2022, la buena iluminación, lo bonito, el buen gusto que tuvieron, porque está precioso, la verdad, lo han hecho muy bonito, han tenido buen gusto, se lo han planteado muy bien, está muy agradable para la gente, para que pase por aquí. Hasta han puesto un recorrido de comidas por allí, como grabé el otro día, y de tiendecitas. Yo lo veo muy acertado. Este año, por el tema de la pandemia, pues no se ha podido hacer nada de festivales, de música, ni nada de eso. Pero cuando sea una época normal, esperemos que vuelvan. Ya lo veis, qué bonito está. Bueno, pues esta es una despedida. Esta es una despedida del Día de Reyes, de las Navidades, de todo lo que son las fiestas. Y ya estamos con este 2022 encima. Espero que los niños hayan recibido muchos regalos. Y que sientan esta libertad que sentimos aquí de poder salir a la calle, jugar, pasear, divertirse. Toda la gente que ve el canal. Bueno, pues ahora creo que voy a despedir el vídeo ya por fin. Mañana sea otro día. Gracias por seguirme, por acompañarme, por estar ahí. A toda esa gente que día a día pues ven las novedades que tenemos por aquí. Y de sorpresas que yo también me voy encontrando en mi día a día. Marquesitas, elotes, en esta zona.